Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que estén viendo este video, queridos profesores. Mi nombre es Charlie Peña, alumno del tercero de bachillerato, y hoy voy a presentarles mi portafolio estudiantil del segundo quimestre. En la primera parte podremos apreciar el índice del orden de las materias según las cuales voy a ir comentando. Primero, lengua y literatura. Segundo, historia. Tercero, matemáticas. Cuarto, física. Quinto, inglés. Sexto, química. Y finalmente, la materia de biología. Así que comencemos. En la materia de lengua y literatura, presentada por nuestro licenciado José Gibisaca, he logrado aprender muchos temas beneficiosos e importantes a lo largo de mi vida, por el hecho de que siempre y nunca dejaré de realizar investigaciones, no solo de la materia de lengua y literatura, sino otras materias que abarcan el tema investigativo, como matemáticas, historia, química, biología y hasta en mi trabajo. Aparte del enriquecimiento cultural que adquiero de poemas, historias, cuentos, filosofías de autores ecuatorianos. Quisiera mandarle un agradecimiento a nuestro licenciado José Gibisaca, que está viendo este video, para decirle que agradezco mucho el hecho de que siempre nos ha apoyado a la hora de realizar un trabajo que no tenga que ver con su materia, para asegurarse que cumplamos el registro de acuerdo con las normas APA y que nunca se nos olvide. Si está viendo esto, licenciado, muchísimas gracias. Vamos a comenzar con el primer tema de lengua y literatura. Las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas son muy importantes, ya que constituyen la garantía y rigurosidad de una publicación o un artículo, las cuales nos sirven para conocer diversas fuentes de donde se obtuvo una información. Un ejemplo de esto sería una página web o una tesis subida a un artículo o página de internet. Para saber si esta información encontrada es confiable. Para poder saber, recurrimos a las referencias bibliográficas, en la cual encontramos al autor, la fecha de la publicación y, si es que tiene, referencias de dónde obtuvo la información la cual citó. La delimitación de un tema de estudio. La delimitación de temas nos sirve para enfocar en términos concretos el área de interés, es decir, especificar sus alcances para así resaltar las ideas más importantes de un tema en específico y llegar al oyente o lector de una forma más rápida y atractiva. Es decir, vamos a llevar el problema de investigación de una situación o dificultad muy grande, o sea, difícil de solucionar, a una realidad concreta, fácil de manejar y entendible para el oyente. Aquí podemos apreciar las tareas realizadas con respecto al bloque seleccionado. Ahora vamos a proseguir con la materia de historia presentada por nuestra licenciada Mayra Quesada. En la asignatura de historia hemos aprendido mucho sobre las luchas y movimientos de las personas para buscar una sociedad en la cual el Estado no intervenga con el mercado o intervenga en acciones destinadas a la ganancia del pueblo. Antes de comenzar, quisiera agradecerle a nuestra licenciada Mayra por ser nuestra guía y tutora en esta materia, puesto que la ha hecho de forma interesante y divertida para nosotros. Ahora vamos a comenzar con el primer tema de esta materia. El origen y los principios de la escuela marxista. El principal objetivo del marxismo es buscar el equilibrio social y que el capitalismo es una idea errónea.
El marxismo surgió en la década de 1840. Este tuvo por la lucha liberadora de la clase obrera y se convirtió en una expresión teórica de los intereses fundamentales de dicha clase, en programa de su lucha por el socialismo y el comunismo. Sabemos muy bien que el marxismo apoya el comunismo. Estos buscan una ley en la que sean los propios trabajadores quienes a través del Estado manejen los medios de producción, lo que generará una sociedad en la cual no existan las clases y evitará que la minoría acumule medios de producción para controlar a la mayoría. Y ahí es donde siempre este intento de marxismo ha fracasado. Los ricos solo se vuelven más ricos y los pobres solo se vuelven más pobres, entrando en este ciclo de forma repetitiva. El lado positivo, en mi opinión, que me ha llegado del marxismo es que busca una sociedad sin clases, un equilibrio social, en el que una persona con escasos recursos no tiene limitaciones para entrar a un buen trabajo o a una buena escuela. Por lo que a mí me parece una lucha bastante buena, aunque carece de ciertos puntos importantes, puesto que donde se le ha intentado aplicar siempre se ha aprovechado del poder y siguen volviéndose ricos y los pobres se siguen volviendo más pobres. Vamos a seguir con el siguiente tema, el cual es el origen y los principios de la escuela liberal o clásica. ¿Qué busca la escuela liberal o clásica? Buscan que la intervención del Estado en los ámbitos económicos no exista. El liberalismo económico tiene sus orígenes en el siglo XVIII como una respuesta a los privilegios de la nobleza, puesto que ellos no aportaban mucho a la sociedad en ese entonces, y el mercantilismo, que defendía la intervención intensiva del Estado en la economía. De acuerdo al liberalismo económico, las fuerzas de oferta y demanda son de forma natural, que no llevaran a un equilibrio económico. Al mismo tiempo, la libre iniciativa de personas o empresas y la búsqueda de rentas impulsaban el crecimiento económico en esa época. Cabe mencionar que el liberalismo económico promueve el libre comercio como la mejor forma de alcanzar el desarrollo económico. Esto es gracias a que aprovechan las ventajas comparativas de los países para alcanzar mayores economías o escalas. ¿Qué nos dice el liberalismo? Que mientras no exista la intervención del Estado en el mercado, va a seguir de forma natural. Y así se va a promover el libre comercio y no existirá corrupción o monopolios en este tipo de gobierno, lo cual sería muy beneficioso tanto como país como para las personas. Eso es todo por la materia de historia y muchísimas gracias. Ahora vamos a seguir con el siguiente tema, el cual es las matemáticas, presentados por nuestra licenciada Daisy Morocho. En el transcurso del año he logrado apreciar la influencia que la matemática tiene en nuestras vidas. En mi opinión es una de mis materias favoritas, ya que no solo se centra en el hecho de que tú analizas y resuelves un ejercicio, sino que la mejor forma de resolverlo y dominarlo está en la insistencia y práctica del mismo. Gracias a esto es que la matemática es actualmente uno de los pilares de la modernidad. Y no solo es como lo dicen, que sirve para construir casas, sirve para medir esto, sino que sirve para sacar cálculos a futuro, estadísticas de pagos, ventas, salarios, los cuales son los que más me interesan a mí, puesto que mi carrera, administración de empresas, se basa en este tipo de matemática. Agradeciéndole a la licenciada Daisy, ya que siempre nos ha insistido en el hecho de practicar, no descuidarnos en las matemáticas, y aunque no sea en su hora, siempre nos ha decidido revisar y otorgar un poco más de tiempo a la hora de entregar una tarea. Muchísimas gracias, licenciada Daisy. Ahora vamos a pasar con el primer tema de matemáticas, el cual es la correlación. La correlación es una medida estadística que expresa hasta qué punto dos variables están relacionadas linealmente. Esto es que cambian conjuntamente a una tasa constante. Ahora,
¿Para qué nos sirve? Bueno, la teoría de la correlación eh, establece la relación o dependencia que existe entre las dos variables que intervienen en una distribución bidimensional. Es decir, determinar si los cambios de la variable influyen en los cambios de la otra variable. Ahora, ¿en qué me ha servido a mí la correlación? En mi caso, este tema es muy útil y eficiente a la hora de realizar cálculos grandes o de muchos valores, lo que hace que no nos tome mucho tiempo encontrar el resultado. Un ejemplo de esto sería saber el peso de todos los alumnos de un curso o todos los alumnos que usan internet u computadora, o en el caso de mi carrera, el número de personas que compra, el número de personas que gasta en cierto artículo. Ahora vamos a pasar con el siguiente tema de matemáticas, el cual es la recta de regresión. La recta de regresión es una técnica estadística utilizada para simular la reelección existente entre dos o más variables, según sea la dispersión de datos o nube de puntos. En el plano cartesiano pueden darse algunas de las siguientes relaciones: lineal, logarítmica, exponencial, cuadrática, entre otras que se llegue a observar. ¿Para qué nos sirve? Bueno, la recta de regresión nos permite conocer los valores de una de las variables, estimar aproximados los valores esperados de otra variable, para que las estimaciones realizadas sean fiables. Y aquí es donde entra el tema de mi carrera. ¿En qué me ha ayudado la recta de regresión? Esta me gusta mucho, como ya mencioné, porque está muy relacionada con administración de empresas, ya que sí es útil para una organización u empresa, ya que nos permite determinar, predecir costos, además de que permite explicar un fenómeno y predecir cosas acerca de los mismos, además de obtener información empresarial valiosa y accionable. Este es el tema de matemáticas. Vamos a seguir con el siguiente tema, el cual es la física, presentado por nuestra licenciada Daisy Morocho. En el caso de la materia de física, se nos ha demostrado las restricciones físicas y leyes que se deben tener en cuenta a la hora de resolver cada uno de los ejercicios, en los cuales influyen varios factores como la gravedad, la velocidad, la altura, etc. En este punto yo quisiera hablar de cómo realmente la materia de la física me ha influido bastante, ya que a veces uno tiene el pensamiento erróneo de pensar de que construyen una casa, van y construyen un puente y ya está, cuando realmente hay muchas variables que influyen en la construcción de esto, desde si la viga podrá soportar el peso, a las condiciones en las que se encuentre la construcción. Son variables que realmente incluyen mucha importancia a la hora de realizarlas, por lo que yo quiero agradecer nuevamente a la licenciada Daisy por siempre estar mostrándonos fórmulas, diciéndonos las restricciones, reglas para cada uno de los ejercicios que se deben aplicar. Así que comencemos con el primer tema de física, el cual es los diferentes modelos del universo. Estos modelos del universo me han ayudado a comprender cómo las personas de ese tiempo buscaban una explicación o forma de la ubicación de nuestros planetas, tal y como podemos apreciar en la imagen, que eran modelos los cuales la gente planteaba para intentar ver cómo podría ser la ubicación de nuestro planeta Tierra. Dándonos teorías o modelos de planeta como que la Tierra era el centro del universo o que la Tierra era plana, tal y como podemos analizar en esta imagen. Y esto servía para darnos una guía de cómo realmente era. Y aquí es donde va a entrar el modelo Copérnico. El modelo Copérnico nos ha dado a entender la forma y ubicación exacta de nuestro planeta Tierra. Este modelo le tomó 28 años de trabajo en el desarrollo de su modelo heliocéntrico del universo. La teoría heliocéntrica, o heliocentrismo como se la conoce, es un modelo astronómico
según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor de un Sol relativamente estacionario y que este es el centro del sistema solar. Como vemos, el Sol es el centro del sistema solar y los planetas se mueven alrededor de él. Esta es la teoría copérnica. Ahora vamos a ver la importancia del modelo copérnico. La importancia del modelo copérnico fue tal que hizo una ruptura con el modelo religioso imperante desde entonces, que se considera un signo de los cambios profundos y enormes que estaban por venir con la revolución científica y el desarrollo del humanismo como ideología imperante, es decir, con el nacimiento de la fe en la razón humana. Esto fue muy importante hasta el día de hoy, ya que es el modelo final para el planeta Tierra y el resto de planetas, con nuestro Sol en el centro. Vamos a pasar a la siguiente materia, la cual es inglés, presentada por nuestro licenciado Renato Vivar. Hi, good morning teacher. At the time you are watching this video, my name is Charlie Peña, I am 17 years old, and I am the third year of the high school. The goals. My goal after high school is I would like to graduate and go to the college. First, I need to finish high school with a good grades. Second, register at the university to make the entrance exam. 3. Study and review the subjects that I am going to take. And finally, take the entrance exam and get a good score pass admission to the college. Yeah, it's difficult to entrance in this college. What I miss most high school are moments. I live it with my classmates. Mornings we spend on the bus. They will be share a recess. Louder the sadness we experienced during our school hours. Above all, the trust and the affection that we earn from the teachers, which made the classes more unstoppable and fun for everyone. Because another thing that I miss are trips to the park, which hold course, since we do fun activities or playing games, basketball, soccer. I feel very nostalgic for those moments in my life. My personal life at the school, we have always been instructed in values, but when entering and leaving, as well as in your classes, having love as the main value on virtue. Science this encourages you to have respect and affection for all the people in this institution, apart from the responsibility and punctually when delivering our work. Ahora voy a pasar a hablar la importancia que el inglés ha tenido en mi vida. El inglés es una de las cosas más importantes que debemos dominar, en mi opinión, en nuestra vida, porque no solo se usa para nuestro desarrollo educativo y también como persona, ya sea en el colegio, universidad e incluso en el trabajo, sin contar con lo divertido y útil que es aprender un nuevo idioma mundial, como el inglés, que es mundialmente conocido y usado también. En mi caso, el inglés me ha ayudado mucho, ya que ha sido una fuente para conocer otras personas, familiares que hablan inglés, y no solo como método de comunicación, sino hasta educativo, por el hecho de que cuando no encuentro una información en cierta página, busco en páginas de inglés en cuales las encuentro. Y tú sabiendo el idioma no tienes que estar traduciendo, sino tú lo entiendes. Entiendes conceptos y términos clave que no cualquier traductor te va a dar, sino que tú aprendes en el transcurso de las clases. En mi opinión, en este quimestre hubo muchos temas, muchos interesantes,
y útiles que pudimos aprender en este transcurso de tiempo. Deslices y realmente levantadas. Yo realmente estoy muy agradecido con el licenciado Renato, que ha comprendido a veces situaciones que he faltado, no he podido entregar, eh, siempre brindándonos el apoyo del licenciado, aunque no sea en la hora de clases, preocupándose porque preocupemos los deberes. Yo le agradezco mucho, la verdad. Un ejemplo del tema que más me llamó a mí la atención fue el tema de las metas o goals en inglés, el cual nos muestra paso a paso cómo nosotros debemos realizar objetivos para cumplir un deseo en concreto, tal y como mencioné anteriormente, para yo poder entrar a mi universidad. Otro tema que a mí me gustó mucho es el tema del causative pronouns, uno en el que aprendemos a desarrollar una oración en la que expresamos de forma correcta cuando otra persona nos ofrece un servicio, ya que ahí ingresan eh, variables las cuales lo hacen sonar más elegante o más vulgar a una oración. Continuemos con las materias. Y la que sigue es la química, por nuestro licenciado Daniel Llamas. En esta asignatura como estudiante puedo decir que he aprendido muchísimo sobre las utilidades y beneficios que las propiedades y elementos químicos nos han ofrecido, como pastillas, medicamentos e incluso alimentos nutritivos para el consumo humano, ya que uno a veces piensa que las cosas surgen de la nada, o esto se dañó, o esto se oxidó, cuando realmente hay un montón de elementos químicos causando una reacción para que se produzca este. Yo quiero agradecer al licenciado Daniel Navas porque siempre nos ha apoyado en esta materia, se ha preocupado por nuestras notas, dándonos una oportunidad para arreglarla, quedándonos al final con nosotros para que entendamos y comprendamos bien un tema. Y si es que a veces un video no estaba del todo claro, nos mandaba a otros. Entonces yo muy agradecido con el licenciado Navas por la preocupación que nos ha mostrado a nosotros. Ahora comencemos con el primer tema de química, que es la biotecnología. La biotecnología es una ciencia que se encarga de utilizar organismos vivos para la creación o modificación para productos con diversos fines. La biotecnología se divide en 5 partes. La biotecnología roja, la cual se encarga de la creación de productos como medicamentos, pastillas, antibióticos, etc. También tenemos la biotecnología verde, la cual está un poco más encargada ya sea de la agricultura, plantas, cosechas, la cual nos da productos como alimentos nutritivos y beneficiosos para el ser humano. También poseemos la biotecnología blanca. Esta es dedicada a la producción de productos degradables, como botellas que se desgasten más rápido para la protección del medio ambiente. También tenemos la biotecnología gris, la cual está más centrada en la creación de soluciones sostenibles para la protección del medio ambiente. Un producto sería como los fertilizantes, vitaminas para las plantas, o hasta para evitar cierto tipo de plagas las cuales afecten a las mismas. Y finalmente poseemos la biotecnología azul, la cual está dedicada a la utilización de organismos marinos para incrementar la producción de algunas plantas marinas y el control de ciertas plagas en ciertos animales. Seguimos con el siguiente tema, el cual es la corrosión. ¿Qué es la corrosión? Bueno, la corrosión es el desgaste o alteración de un metal o aleación, ya sea por el ataque químico directo o por una reacción electroquímica, donde interactuaría la humedad, el clima, varias interacciones químicas las cuales causan este tipo de corrosión, como podemos observar en la imagen. Ahora que sabemos qué es la corrosión, veamos cuál es la mejor forma de contrarrestarlo o evitarlo. La principal forma de evitar la corrosión es el acero inoxidable. Los elementos que conforman este acero inoxidable mayormente son
el hierro y carbono, los cuales contienen 10.5% de cromo. Otros, en cambio, utilizan más elementos como níquel y molibdeno, los cuales también ayudan a evitar esta corrosión. Ahora pasemos a la protección catódica. La protección catódica consiste en el conjunto de tecnologías empleadas para controlar la corrosión. ¿Qué hace esta protección catódica? Bueno, esta protección construye una celda electroquímica que evita la corrosión. Esta la aplicamos sobre un metal noble que queramos proteger y esta nos la ayudará a evitarlo. Y finalmente aquí tenemos las imágenes de las actividades realizadas en el bloque. Me alegra decirles que hemos llegado al tema final de nuestro portafolio. Así que vamos a pasar con la siguiente materia, que es biología, con nuestro licenciado Daniel Navas. En esta asignatura me alegra decirles que he aprendido la importancia y respeto que se debe tener hacia las plantas y seres vivos, que aunque no parece, influyen muchísimo en nuestras vidas. También he aprendido sobre la forma, nombres y partes del cuerpo humano a la hora que interactúan. Estos son solo unos pocos temas de los muchos que hemos aprendido. Y yo quisiera agradecer de todo corazón al licenciado Navas, que cuando nosotros teníamos alguna duda, siempre venía al día siguiente investigando sobre esa lesión, sobre ese tipo de músculo. Realmente muy agradecido por el interés que el licenciado ha mostrado en sus clases y que ha reflejado el interés en mí sobre su materia. Entonces, pasemos con el primer tema, el cual es la inmunología, la cual se divide en dos partes: la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata es un tipo de inmunidad la cual es presente desde el nacimiento y dura toda la vida. La inmunidad innata es la primera respuesta del sistema inmunitario del cuerpo contra una sustancia extraña o dañina. En el caso de la inmunidad adquirida, necesita tiempo para desarrollarse, tras entrar en contacto con algún antígeno nuevo. Sin embargo, después de que el antígeno es recordado, las respuestas posteriores a ese antígeno son muchísimo más rápidas, puesto que el cuerpo ya las conoce, y más eficaces también, ya que las produjeron después de la primera exposición. Ahora, vamos a pasar con la historia de la primera vacuna. La primera vacuna fue en 1796. Jenner realizó un experimento, raspando el brazo de un niño de 8 años llamado James Phipps con material de una llaga de viruela bovina en una de estas mujeres que ordeñaba las vacas. Luego repitió el mismo proceso o experimento, pero esta vez agregó una pequeña cantidad de viruela al mismo niño, y este niño desarrolló inmunidad a ese tipo de viruela. Ahora pasemos al segundo tema de biología, el cual es la teoría de la evolución, los pinzones de Galápagos. En 1958, Charles Darwin había planteado la teoría de la evolución. Según su teoría de la evolución, la selección natural era el medio evolutivo, el cual permitía que a través de la selección solo los mejores adaptados a sus condiciones lograran sobrevivir y reproducirse. ¿Por qué se llama pinzones de Darwin? Pues en uno de los viajes de Darwin a Galápagos, él observó cómo las diferentes especies de pinzones se habían transformado en respuesta a los cambios ambientales y alimenticios a través de la selección natural. Entonces, esto ha sido todos los portafolios. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este pequeño video y muchísimas gracias a todos los profesores que nos han brindado su apoyo en todas las materias. Gracias.